Actualmente tenemos 38 frutas en Bloxfruit y con la nueva actualización 21 han añadido la fruta Kitsune. Y es en este vídeo donde vamos a comprobar cuál es la fruta más rápida de todas las del juego. En el vídeo anterior todas estas eran las velocidades máximas a las que llegaban cada una de las frutas, el podio, el segundo puesto, el tercero, el cuarto y el quinto, pero en este vídeo vamos a hacerlo de nuevo. Chicos, estamos preparados, Daniela y yo otra vez, en este caso leyendo vuestros comentarios y demás, vamos a haceros caso y nos vamos a quitar el casco de piloto porque nos da velocidad extra que se nota un montón. Desequipar, perfecto, ahora vamos de forma normal. En este caso no vamos a hacer todas y cada una de las carreras como en el vídeo anterior. Vamos a probar las frutas más rápidas del juego y las que son más épicas de todas. Así que en mi caso voy a comerme la fruta resorte, que fue una de las frutas más épicas de la otra parte. Y ella se va a tomar la Ice, o bueno, se la va a poner porque la tiene perma, porque tiene todas permas casi. La carrera resorte Ice comienza en 3, 2, 1, ¡ya! A ver qué tal. Ok, vamos ahí, tenemos un contador justamente ahí arriba. De momento estoy a punto de llegar. Y ahí está, 7 segundos. La verdad que súper rápido. La Ice va a llegar en... ¡ya! Perfecto, habrá tardado unos 12 segundos más o menos lo que es el Ice. Pero bueno, la primera ronda bastante rápida. Y obviamente sé que la resorte va tan rápido por el tema del puente. Si no fuera por el puente, es obvio que si yo aprieto la F, pues ahí se queda, amigos, se queda ahí. La forma de que esta sea tan rápida es que se vaya chocando con el resto de cosas. Por ejemplo, Pound, es complicado, la verdad. Siguiente combate, Luz, que es probablemente la fruta más rápida del juego, a no ser que con la Kitsune cambie el tema, contra Love. Vamos allá, ponte ahí. Dice que Love gana. Ya veremos, soy un Ferrari contra un Twingo, otra vez, lo mismo. Vamos a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Ok, la verdad es que voy volando. Volando no, lo siguiente. Llegamos en 6, 7. Vale, ha durado más o menos lo mismo. Ha tardado 7 segundos. O sea, creo que esta vez ha tardado menos que en el vídeo anterior. Por lo tanto, esta fruta está empatada con la resorte. Y la luz, pues bueno, ya habéis visto más o menos lo que ha tardado. O sea que, bueno, de momento la resorte y la luz, top 1. Vamos a probar la siguiente carrerita. En este caso, la gravedad, que la tengo perma, contra la Portal, que ella también la tiene perma. Creo sinceramente que la Portal será más rápida, pero tengo la duda en este puente el problema que vaya a tener. Contra la Portal podemos hacer dos tipos de carreras. Una, la inteligente, y dos, la normal. Vamos allá en 3, 2, 1, ¡ya! Ahí está, ok. Él acaba de llegar porque acabo de usar el movimiento inteligente. Acaba de llegar, ha tardado literalmente un segundo y yo voy llegando tranquilamente con la gravedad. Voy a tardar en torno a unos 20 segundos, creo yo. Bastante, pero que bastante lenta esta fruta. Ahí está, 20 segundos, literal. Y ahora la versión normal, sin TP. Vamos a ver cuál es más rápida, aunque yo supongo que será igual la Portal. 3, 2, 1, ¡ya! A ver qué tal. Ok, ya me he medio bugueado, no pasa nada. Lo que tardemos no importa mucho. Fijaros, la Portal de forma normal, con clics y simplemente la F. A ver, es rápida, pero estamos obviamente utilizando solo lo que son clics y la F. No podemos utilizar ningún tipo de habilidad extra. Así que él acaba de llegar y yo acabo de llegar. Ha tardado más o menos igual que yo, ojo, cuidado. Siguiente carrera, amigos, Spider contra Luffy, el hombre de goma. Pero en este caso no se va a poner el GR2 porque, bueno, no la tiene subida. Le dará un mini busteo, pero vamos a ver esta comparación, porque si la goma gana al Spider así, no hay más que ver. Con el GR2 también lo va a hacer. Carrera en 3, 2, 1, ya, vamos a ver qué tal. Ahí está, mirad todo lo que me ha adelantado, tío. O sea, es que es increíble. Lo malo que, bueno, tiene que recargarle ahora lo que es la goma, pero yo creo que voy a llegar ya, Yo llego ya, él ha llegado, literalmente hemos llegado al mismo tiempo, se podría decir, la verdad, más o menos. Ya diréis igualmente vosotros en comentarios cuál creéis que es más rápida. Gente, siguiente carrera, vamos a utilizar la Leopard versus la Dragón. Permas las dos, así que ahí está. Yo puedo utilizar la F y la transformación, obviamente, y él si quiere puede utilizar la transformación y la F. Él verá lo que hace, pero esto comienza en 3, en 2, en 1, ya, vamos ahí. A ver qué tal, puedo utilizar la F. Ahí está, he pillado un poquito más de velocidad, pero ya sabéis que no puedo apretar ninguna habilidad que no sea la F, porque es la F literalmente. Pero nada, igualmente fijaros lo rápido que va la Dragón contra mí. Él acaba de llegar y yo pues acabo de llegar también. Ahí está, más o menos ese es el tiempo. Pero ahora comienza lo verdaderamente importante.
voy a ponerme la nueva fruta, la Kitsune, amigos míos. Os voy diciendo ya que esto es una auténtica locura la velocidad que tiene. Gente, comienza lo épico. Kitsune contra... ¡Tachán! La dragón, que la tenemos ahí arriba. El contador va a comenzar en breves. La carrera contra la Kitsune comienza en 3, 2, 1, ¡ya! Vamos ahí. Lo vais viendo más o menos a la velocidad a la que va el dragón. Oye, me va pillando, ¿eh? Tened en cuenta que no puedo utilizar lo que es el salto ni nada que tenga que ver con eso, ni la Q ni nada. Pero ahí vais viendo que el dragón acaba de llegar y yo acabo de llegar también. Wow, me queda flipando. Pensaba yo que iba a ser mucho más rápida, pero no. Obviamente, la Kitsune es mucho más rápida que la dragón si le pones el casco de piloto, si empiezas a saltar, empiezas a hacer Q y todo eso. Pero obviamente estamos solo haciendo el sprint. Ahora, gente, una gran carrera va a ser la Kitsune versus el Resorte. Dejen sus comentarios ahora mismo para ver cuál es la más rápida. Vamos allá en 3, en 2, en 1, ¡ya! Ok, voy súper rápido. Madre mía, o sea, le voy a sacar una auténtica locura. Fijaros, estoy llegando... Acabo de llegar y la Kitsune, pues, por ahí va, la verdad. Es bastante rápida, pero si le implementas accesorios. Si no, es normalita. Siguiente carrera, amigos. Kitsune versus Leopard. Podemos utilizar las Fs, que se me había olvidado utilizarla antes, pero bueno, vamos allá. En 3, en 2... en 1, ya, vamos ahí, ¿ok? Yo personalmente creo que voy a correr un poquito más. De hecho, diría que le estoy sacando bastante ventaja. Así que, pues nada, perfecto. La bestia es más rápido. Así que llegamos ya, 0,13 y él va a llegar en breves. Debería llegar ya. Bastante lenta la Leopard si le quita las habilidades. Es algo raro que no vayáis a utilizar las habilidades, la verdad. O sea, de normal sí que se utilizarían. Amigos, vamos con el último enfrentamiento. La Kitsune versus la Luz. En este caso vamos a utilizar dos formas. Esta y luego con accesorios y demás. Así que, amigos, cuenta atrás. 3, 2, 1, ya, vamos allá. Ok, nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una auténtica locura. Da igual que apriete lo que es la F, da igual que salte, da igual que él se equivoque. Él acaba de llegar y yo, pues bueno, voy llegando humildemente. Ahí está, hemos llegado y tremenda paliza, la verdad. Tremenda paliza, no tiene nada que ver. Pero ahora vamos a utilizar lo siguiente. Y es que me voy a poner lo que es el casco de piloto, porque hace un 130% más de busteo. Y fijaros cómo corro ahora. Voy a utilizar lo que es la Q y voy a utilizar también lo que son los saltos. Así que vamos a hacer otra carrera en 3, 2, 1, ya, vamos allá. Fijaros. Literalmente no me pilla, no me pilla, tío, de esta forma. No me lo esperaba, pero obviamente... Y es que además de todo esto, de esta nueva forma, hay una forma todavía más rápida. Y es que mi compa tiene la Mink. Y si le añades la Mink, el casco de piloto, además de la Kitsune, eso es una nave espacial. Él va a utilizar la V4 de la Mink y yo voy a utilizar la V4 con el Ángel. O sea, esto, pues bueno, va a ganarme probablemente él, pero vamos a ver. Carrera final, V4. Yo soy Ángel, él es Mink. En 3, en 2, en 1, ya, vamos ahí. Dios santo, no tiene sentido, fíjate. Madre mía, acabo de llegar. Dios santo, 4 segundos o 5, no sé lo que ha tardado. Y es que además es probablemente la fruta más rápida del juego, porque si le añades todos esos accesorios y demás, se convierte en lo más rápido posiblemente de todo Bloxfruit. Ya me diréis en comentarios qué os parece y si creéis que pueden llegar a superarle a alguna fruta en algún futuro. Pero esto ha sido las carreras y las frutas más rápidas de Bloxfruit Update 21. Así que revienten el video like y suscríbanse para más Bloxfruit en un futuro. Chao, chao.